Hola a todos y todas, mi nombre es Cal y bienvenidos y bienvenidas de regreso a Álgebra Lineal. El día de hoy vamos a hablar sobre isomorfismos y, invertibilidad. Cuando una transformación lineal es invertible, que es justo lo que le vamos a llamar un isomorfismo. Definitivamente va a ser muy importante que hayan visto o que estén familiarizados con lo que vimos en el capítulo pasado, que es lo del teorema fundamental de las transformaciones lineales o el teorema de las dimensiones. Si no lo viste, ve a la I que sale por allá. Este, ahí voy a poner el link posiblemente a la lista de reproducción de álgebra lineal. Lo vamos a usar para este capítulo para demostrar el teorema que está bien chido, que es el teorema más importante hasta ahora, posiblemente. Em, Me gustaría tomar un momento antes de empezar para agradecer a mis miembros del canal, o lo haría, de no ser porque en este momento no tengo ninguno. Ahí cambié unas cosillas y entonces el único miembro que tenía se quitó. Pero si quieres volverte miembro del canal, lo único que tienes que hacer es ir abajo al lado de la caja de suscripciones. Está el botón de join o unirse. Y pues eso es básicamente para cooperarme con alguna ayuda. Yo lo agradecería muchísimo y aparecerías en los créditos del canal aquí abajo en donde dice gracias a mis miembros del canal, con la cantidad de dinero que tú quieras. Hay desde 30 pesos mexicanos para arriba. Entonces es nada más una ayudadita eh, que yo agradecería muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar con esta vaina. Em, a ver, ¿qué es lo que tengo primero? Vamos a hacer la definición de isomorfismo. A ver, o bueno, déjenme explicar un poco de qué trata esto. Nosotros estamos, cuando nosotros tomamos o cuando fijamos a un campo, nosotros empezamos a trabajar en álgebra lineal en una categoría, no sé, de espacios vectoriales, digamos, espacios vectoriales sobre este campo. ¿Qué significa una categoría? Significa que aquí nuestros conjuntos o nuestros objetos son unas cosas en específico. ¿Cuáles son los objetos de la categoría de espacios vectoriales sobre el campo F? Pues son todos los espacios vectoriales sobre el campo F. Los F espacios vectoriales o los espacios vectoriales sobre F. ¿Y cuáles son nuestros morfismos? En una categoría nosotros siempre tenemos entre dos objetos, podemos tener una flechita que, por ejemplo, en teoría de conjuntos, esas flechitas pues son nuestras funciones. Y en espacios vectoriales, estas flechitas son las transformaciones lineales, es decir, son las formas de comparar a nuestros objetos que nos interesan para nuestros fines. Entonces, en la categoría de espacios vectoriales, nosotros tenemos a nuestros objetos, que son los espacios vectoriales, y tenemos a nuestras flechitas, que son las transformaciones lineales. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que en conjuntos, nosotros podemos tener funciones entre nuestros conjuntos y van a ser de particular importancia las funciones que son invertibles, las que tienen una inversa. Em, para que una función tenga una función inversa, esto se ve en álgebra superior para nosotros. Espero que ustedes lo hayan visto en un curso anterior de álgebra. Lo único que se necesita para que una función tenga inversa, que sea tanto inversa por la izquierda como inversa por la derecha, esto lo que quiere decir es que si ustedes componen a la función, les da la identidad, tanto por la izquierda como por la derecha. Esta sería la identidad en A, esta sería la identidad en B. Entonces, eso es que sea invertible, que F a la menos 1 sea su inversa. Em, lo único que necesita F para ser invertible es que F sea biyectiva. Si solo sí, F es biyectiva. Y es lo único que necesita para existir. Ahora, en espacios vectoriales, contamos nosotros con la misma suerte, es decir, si T, por ejemplo, es una transformación biyectiva,
Va a tener inversa, que su inversa va a ser una función, pero en nuestra categoría de espacios vectoriales, las únicas flechitas que nos importan o las únicas que tenemos realmente son las transformaciones lineales. Entonces, su inversa como función va a ser también una transformación lineal, va a ser también una inversa como transformación lineal. Y a lo mejor puede sonar medio trivial esto de preguntarse si nuestras flechitas son transformaciones lineales. Si una flechita, que es una transformación lineal, tiene inversa, que es una función, esa también es transformación lineal. Eh, en espacios vectoriales vamos a ver en un rato que sí, pero en otras categorías eso puede no ser cierto. Por ejemplo, en la categoría de espacios topológicos, una flechita, una función puede ser continua y ser biyectiva, pero su inversa no ser continua. Entonces no es tan trivial. Y pues cuando nosotros tenemos la suerte de tener una flechita que tiene inversa, que también está dentro de la categoría, o sea, en este caso, por ejemplo, diríamos una transformación lineal que tiene inversa, que también es transformación lineal, entonces se llama un isomorfismo. Porque lo que nos va a dar, lo que nos va a decir es que los dos objetos se pueden tratar de la misma manera, son iguales. Básicamente, son como iguales dentro para los ojos de esa categoría. Eh, eh, la cosa es que nuestra función y nuestra función inversa nos va a dar como un diccionario que nos dice cómo las cosas de o bueno, no es, más bien nuestro morfismo y nuestro morfismo inverso nos dan un diccionario de cómo las cosas que hay en este objeto se traducen a este otro objeto y viceversa, ¿verdad? Por eso es tan importante que pueda ser de ida y de regreso. Entonces, nosotros al tener ese diccionario que nos dice cómo se traducen las cosas de un objeto al otro y viceversa, entonces nosotros ya podemos decir como que son el mismo objeto, solamente con nombres distintos, como con traducciones distintas, por así decirlo. Entonces, eso es muy importante y de ahí viene esta definición. Espero que se haya entendido. Pero si no, pues con el tiempo, cuando empiecen a ver distintas y más categorías, se van a dar cuenta de que esto es un concepto que aparece en todas. Entonces, un isomorfismo, un isomorfismo entre dos espacios vectoriales, sobre F, digamos B y W, es una transformación lineal. Transformación lineal T, tal que existe una transformación lineal. Bueno, no le voy a poner T inversa, le voy a poner S de W en B, que también es lineal. Transformación lineal, tal que componer, hacer T y luego S es la identidad en B, y hacer S y luego T es la identidad en W. Es decir, que es su inversa. Llamamos T inversa a S. Pero el truco aquí o el catch aquí es que tiene que ser también transformación lineal. No vale con que sea simplemente una función inversa. Tiene que ser transformación lineal inversa. T inversa a S. Y en este caso decimos que B y W son isomorfos. Son isomorfos. Lo podemos escribir en notación como B isomorfo a W. Y si queremos incluso podemos poner aquí un subíndice T como para decir que son isomorfos con el isomorfismo T, pero no es necesario. Entonces, en este caso decimos que son isomorfos los dos espacios vectoriales. Entonces, vamos a tratar de estudiar un poco, comprender más a los isomorfismos. Y pues la primera pregunta que surge cuando nosotros queremos estudiar a los isomorfismos siempre es si una
transformación, si un morfismo es una función biyectiva, es decir, tiene inversa, esa inversa sabemos que es una función, pero también es un morfismo, en este caso también es una transformación lineal. A veces la respuesta es no, pero afortunadamente la respuesta es sí para espacios vectoriales. Entonces eh, vamos a demostrarlo. Entonces T de B en W es isomorfismo. Sí, solo sí es eh, una función biyectiva. Si es biyección, lo voy a poner. Que esto es equivalente a decir que tiene función inversa. O sea, tiene una función que es la inversa, pero que no necesariamente sabemos que es transformación lineal. Lo que vamos a probar ahora es que la función inversa es transformación lineal. Entonces tiene función inversa. Y no leí la prueba de esto, pero a ver si nos sale demostración. Bueno, eh, este sí, solo sí, de aquí lo voy a obviar. Que una función sea biyectiva. Sí, solo sí tiene función inversa. Eso es algo que se ve en un curso de álgebra superior 1 o un curso previo. Entonces simplemente voy a suponer que tiene biyección o tiene función inversa. Son lo mismo. Y voy a demostrar, digamos, nada más esta implicación. Entonces, para la ida, pues está claro que si T es isomorfismo, si T es iso, entonces su, su transformación lineal inversa es una función inversa, ¿no? Es función inversa de T. T, T. ¿Qué es lo que escribimos aquí? Entonces, pues ya, su transformación lineal inversa, en este caso sería, por ejemplo, S, en el caso de la definición, ya es una función inversa de T. Así que eso queda trivial. El regreso es el que no es tan trivial. Entonces, supongamos que T tiene función inversa, no sé, digamos F. Puede ser cualquier función. Entonces, lo que vamos a demostrar, por demostrar que F de W a V es de hecho transformación lineal. Y con eso, pues ya tendríamos que tiene transformación lineal inversa, que sería esa función inversa que tiene simplemente. Ok, entonces tenemos que probar dos cosas, ¿verdad? Para probar que F es transformación lineal. Tenemos que probar que abre sumas. Entonces, digamos, si tenemos eh, U más W es igual a F de U más F de W. Y que, bueno, supongo que esta forma de escribirlo no es tan buena, considerando que no sabemos todavía si es una transformación lineal o no. Y tenemos que demostrar, número 2, que si nosotros multiplicamos un escalar por U y le aplicamos F, eso es lo mismo que lambda veces F de U. ¿Ok? Pues vamos a tratar de probarlo, a ver qué sale. Supongamos que nosotros tenemos, entonces queremos demostrar estas dos cosas. Para hacer uno, lo voy a hacer de otro color, para no confundir. Por demostrar, eso sí. 1. Pues si nosotros tenemos que U y W, ya recordé, si U y W son elementos de W, como T tiene función inversa, entonces eso implica que T es una función biyectiva. Eso en particular significa que T es una función suprayectiva. Entonces, si nosotros tenemos que
U más W están en W, entonces, perdón, que U y W están en W, entonces nosotros tenemos que existen, le voy a poner B1 y B2 en B, tales que U es T de B1 y W es T de B2, ¿verdad? Eso simplemente porque T es biyectiva, entonces es suprayectiva, entonces la imagen de T es todo W, así que cualquier elemento de W se ve como T de alguien. Eh, pero nosotros tenemos que U más W es igual a T de B1 más T de B2, obviamente, pero como T es una transformación lineal, entonces eso es T de B1 más B2, ¿sí? Porque T abre sumas. En este caso estamos cerrando a la suma, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos si nosotros aplicamos F a U más W? Pues F de U más W es F de T de U más W, perdón, T de B1 más B2, ¿verdad? Estoy sustituyendo esta igualdad. U más W es T de B1 más T más B2. Pero F cancela a. eh, F cancela a T porque son inversas. Entonces esto es B1 más B2. Pero como T de B1 es F. A ver, a ver. Este, como U es T de B1, entonces esto es equivalente, es lo mismo que decir que F de U es B1. ¿Sí? Porque son inversas. Entonces, básicamente si yo aplico F de los dos lados a esta igualdad, entonces de este lado me queda F de U y aquí F se cancela con T y me queda B1. Entonces esto es un poco en la nubecita. Y por otro lado, como aquí le puse está en vez de igualdad. Eso es un error obvio. Espero que no les haya confundido. Espero que ustedes en cuanto vieron que puse eso hayan dicho, tal se equivocó. Entonces no haya problema. Pero perdón, ese era un error. Em, como W es T de B2, entonces F de W es B2, ¿verdad? Por lo mismo de que son inversas y yo aplico F de los dos lados, etcétera. ¿Ok? Entonces, B1 más B2, pues es simplemente F de U más F de. Sí, F de U. B1 es F de U. Y más F de W. Entonces, como que son lo suficientemente maleables las transformaciones lineales como para poder, como que nosotros pasarnos con T a acá, hacer la cosa que necesitamos hacer con T y con F simplemente regresarlo todo y obtener lo que queríamos. Espero que eso último que dije no sea confuso, pero pues ya nosotros probamos que F de U más W es igual a F de U más F de W para cualesquiera U y W arbitrarios en W. Y ahora hay que probar número 2. Supongamos que nosotros tenemos. Ay, perdón. Ya vi en el otro video que si golpeo o si muevo un poco el micrófono, a veces se escucha medio raro, medio chistoso. Entonces, voy a tratar de no hacerlo. Disculpen ahorita. Número 2. Este es mi WhatsApp. Tengo que tacharlo. Ok. Número 2. Nosotros queremos probar que esto, que f de lambda veces w es igual a lambda veces f de u. Dije w, ¿verdad? De u. Em, hoy no necesariamente estoy lo más concentrado aparentemente, pero ahorita sale. Supongamos que nosotros tenemos lambda en f y u un elemento de w. Y pues nosotros queremos calcular f de lambda u. Por un lado, vamos a usar de nuevo el argumento de que T tiene inversa, por lo tanto es su proyectiva. Existe un V en V tal que U es T de B.
Y pues vamos a calcular ahora a lambda u. Entonces, bueno, para empezar, déjeme poner aquí en paréntesis, esto implica que f de u es igual a b, ¿verdad? Para irlo teniendo preparado para en un ratito. Si calculamos nosotros lambda de u, esto nos da lambda veces t de b, porque u es t de b. Pero esto es igual por otro lado a t de lambda b, porque pues el escalar se mete, ¿no? O bueno, si lo ven de acá para acá, t saca escalares. Esto lo que significa, entre paréntesis lo voy a poner, esto implica que f veces lambda u es igual a t de lambda u. ¿Sí? Simplemente por la definición de f, ¿verdad? Si aplicamos f de los dos lados aquí, f se cancela con t y nos queda simplemente lo que quise poner aquí es que es lambda b. Ajá. Si nosotros aplicamos en esta, ya hice un relajo. F de lambda u es igual a lambda b. Eso es lo que es correcto. Porque en esta igualdad tenemos que lambda u es t de lambda b. Y pues ya, si nosotros aplicamos f de los dos lados, ft se va con f se va con t. Y nos queda que f de lambda u es igual a lambda b. ¿Ok? Eso es lo que es correcto y lo que estaba tratando de decir. Entonces tenemos esto. Y pues ya con esto ya lo tenemos. Porque entonces f de lambda u, según esta igualdad, es lambda veces b. Pero lambda veces b es, por esta igualdad, es lambda veces f de b. Entonces ya tenemos nosotros que se cumple también el número 2. Tenemos que f de lambda u es lambda veces f de u. F de u era ahí, sí, porque sustituimos a b por f de u utilizando esto. Tienen que estar atentos para mis errorcitos. Disculpen, no es lo ideal, pero pero eh, voy a tratar de fijarme mejor. Ok. Entonces tenemos que f de lambda u es lambda veces f de u. Y con eso probamos el segundo punto de las transformaciones lineales. Por lo tanto, llegamos a que, en efecto, f es transformación lineal. Y entonces, pues nosotros tenemos que f es la inversa, que es también transformación lineal. Inversa transformación lineal de t. Y pues al tener una transformación lineal inversa o inversa que es transformación lineal, es por la definición que puse hace un ratín, quiere decir que t es isomorfismo o iso para abreviar. Entonces ese es el teorema que está muy chido. Basta con que t tenga, tenga una inversa para que sea isomorfismo. Y pues para que tenga una función inversa basta con que sea biyección. Basta con que t sea una biyección para que tenga un isomorfismo. Para que sea un isomorfismo. Y bueno, y que su inversa sea también una transformación lineal. Y eso está muy chido. Porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el teorema, a ver, ¿cómo decía el teorema fundamental o el teorema de las dimensiones? El teodim dice que si nosotros tenemos una transformación lineal t de b en w, la dimensión de b es el núcleo, la nulidad de t más el rango de t. Y eso, pues nos decía algunas cosas interesantes. Por ejemplo, una cosa que teníamos es que si la dimensión de b es igual a la dimensión de w,
Entonces, y son dimensiones finitas ambas, entonces T es biyectiva, si solo si T es inyectiva, que es lo mismo que decir que la dimensión del núcleo es 0, que esto es lo mismo que decir que T es inyectiva. Y esto también era equivalente a decir simplemente que T es suprayectiva. Es supra. Em, que es lo mismo que decir que la imagen de T pues es todo W. Entonces, si nosotros tenemos que son de la misma dimensión V y W, entonces para que T sea biyectiva, basta con que T sea inyectiva o que su núcleo sea 0, o que T sea suprayectiva, o bueno, que es lo mismo que decir que la imagen de T es todo W, que también es lo mismo que decir que el rango de T es lo mismo que la dimensión de W, por ejemplo. Todas esas son equivalentes, pero que T sea biyectiva también es equivalente a que T sea un isomorfismo, o sea, a que B y W sean isomorfas a través de T. Entonces, pues ya tenemos un montón de equivalencias y un montón de cosas que nos van a facilitar saber si dos espacios son isomorfos o no, em, o si una transformación es un isomorfismo o no. Entonces, de ahí viene el siguiente lema que dice así. Sí, lo voy a hacer ahora con morado. El lema dice que si V y W son isomorfos, o sea, esto simplemente lo voy a poner así. Si V y W son isomorfos, entonces la dimensión de V es igual a la dimensión de W. Em, entonces, si dos espacios son isomorfos, sus dimensiones son iguales. A ver, ¿cómo lo probamos? Demostración. La cosa es que vamos a usar nosotros un lema. Déjenme poner aquí un recordatorio en azul. Recordatorio, recordemos. Teníamos un lema que decía, o un corolario que vimos la clase pasada, que decía que si una transformación lineal es inyectiva, entonces necesariamente la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W. O sea, para que nosotros podamos mandar a B en W de manera que no, de manera que pues que sea inyectiva, que no peguemos cosas, entonces la dimensión tiene que ser menor o igual. Porque si la dimensión de W, lo que veíamos era que si la dimensión de W era mayor que la dimensión de B, entonces habían dimensiones que se colapsaban cuando nosotros mandábamos de B a W, entonces no podía ser inyectiva. Entonces, si T es inyectiva, forzosamente la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W. Entonces, ese era el punto 1 de ese primer corolario. Y la otra cosa, de hecho, está bien así, no importa. Si T es suprayectiva, entonces necesariamente la dimensión de B tenía que ser mayor o igual que la dimensión de W, ¿verdad? Si con T nosotros mandamos de B a W llenando todo el espacio de W, o sea que T sea suprayectiva, eso quiere decir que nosotros llenamos a todo, que alcanzamos a todos los elementos de W, entonces la dimensión de B tiene que ser mayor o igual que la dimensión de W, porque si la dimensión de W fuera más grande, entonces con B, digamos, con un plano, no podemos llenar con una transformación lineal a todo un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Si nosotros tenemos menos dimensiones, no podemos generar dimensiones extra eh, a través de nuestras transformaciones lineales. Las dimensiones siempre se quedan menores o iguales, la dimensión de la imagen. Entonces, estas dos cosas son ambas corolarios del teorema de la dimensión. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos
eh, que B y W son isomorfas. Eso significa que existe una transformación lineal, por lo que vimos en el teorema anterior, simplemente que existe una transformación lineal tal que T es biyectiva. Es decir, que una transformación o que una función sea biyectiva es lo mismo que decir que es inyectiva y suprayectiva. Y pues que sea inyectiva implica, por el recordatorio, por lo que vimos en la clase de ayer, que la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W, y que sea suprayectiva quiere decir que la dimensión de B es mayor o igual que la dimensión de W. Y entonces, pues juntando estas dos, eh, que la dimensión de B sea menor o igual, pero que también sea mayor o igual, pues por la antirreflexividad del menor o igual, esto quiere decir que la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de W. Ok, pero siempre que ustedes vean una implicación, claro, a veces va a ser muy obvia la respuesta de lo que voy a decir, pero cuando ustedes les dan un lema, un teorema o algo así que sea una implicación, tiene sentido que ustedes se pregunten, bueno, ¿y el regreso se valdrá? Si tienen la misma dimensión, entonces son isomorfos. Em, y realmente, si son isomorfos, entonces cumplen todas las mismas propiedades, por así decirlo. Así que aquí la ida era como trivial. Pero, ¿qué propiedades son suficientes que cumplan dos espacios para entonces decir que ya son isomorfos? Y la dimensión es una cosa tan importante, es relativamente sencilla, pero es tan importante en álgebra lineal que basta con que tengan la misma dimensión dos espacios para que sean isomorfos. Y ese es el teorema, que les digo que es, yo creo que los teoremas más importantes de álgebra lineal. Em, B y W son isomorfos si y solamente si tienen la misma dimensión. Y esto ni siquiera es en eh, ni siquiera es en dimensiones finitas. Lo que probamos ayer, bueno, muchas de las cosas que probamos ayer, excepto cuando se mencionó lo contrario, eh, todo es cierto para dimensiones infinitas también. Claro que hablar de sumas de infinitos y cosas así chistosonas de infinitos hay que andarse un poco con cuidado, sobre todo si no tiene mucho conocimiento en teoría de conjuntos. Yo cuando vi esas cosillas de infinitos más grandes que otros infinitos y cómo se pueden sumar infinitos distintos y cosas así, fue hasta teoría de conjuntos 2. Entonces, en realidad no es necesario meterse mucho con esas cosas. Em, pero es cierto eh, para esas cardinalidades infinitas también, estas cosas que estamos viendo. La demostración prueba, bueno, la ida es simplemente el lema, el lema anterior, el lema que acabamos de probar. Para el regreso, déjenme hacer también otro recordatorio. Em, Ustedes recordarán tal vez que una transformación lineal, si nosotros tenemos un espacio B y tenemos una base de B, una transformación lineal está caracterizada por a dónde manda a los elementos de la base. Es decir, si yo tengo a lo mejor una asignación de B a elementos de W, que no sé, a lo mejor a cada elemento de B lo mando a un W sub B, digamos, si yo a cada elemento de la base le asigno un elemento de W, entonces existe una única transformación lineal de B en W, tal que T de este elemento de la base es el elemento al que yo le, el elemento que yo le asigné. Entonces, basta con que yo diga qué elementos de la base van a dar a qué elementos de W, y con eso es suficiente para yo tener a mi transformación lineal caracterizada completamente. O sea, existe siempre la transformación lineal que manda esos elementos de la base
a esos que yo dije y es única. Entonces, así de importante es la base. ¿Cómo construimos esto? Solamente en caso de que lo quieran recordar, pues simplemente si yo tengo a un elemento cualquiera, lo voy a poner de negro, si yo tengo un elemento cualquiera B en B, entonces a B lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de la base, alfa n, b, n, tal que todos estos están en la base, entonces T de B pues va a ser T de esta combinación lineal. Y pues como yo quiero que mi transformación sea lineal, esto tiene que ser igual a alfa 1 T de B1 más etcétera, más alfa n T de Bn. Y pues esto simplemente debe ser alfa 1 W B1, que es el elemento al que yo le asigné a este elemento de la base, más etcétera, más alfa n W B n. Entonces, pues si yo sé cómo mandar a todos los de la base, yo sé cómo mandar a todos los elementos de B, porque siempre puedo como reducir mi cálculo de T a simplemente como calculo a los elementos de la base, por esta propiedad de que a este elemento se puede ver como una combinación lineal de elementos de la base. Eso está muy bien, pero ¿cómo uso eso para probar esto que quiero? No perdamos de vista lo que queremos probar. Si las dimensiones son iguales, entonces son iguales o son isomorfos. ¿Cómo construyo o cómo hago a un isomorfismo? Y pues ahí es en donde entra esto. Yo, para construir o para hacer yo un isomorfismo, pues lo único que tengo que hacer es decir a dónde mando a elementos de la base. Y pues lo que voy a hacer claramente es mandar a una base a una base. O sea, a la base de B la voy a mandar exactamente a la base de W. Y voy a poder hacer esto de manera biyectiva porque mis, mis dimensiones coinciden. Es decir, tiene la misma cantidad de elementos, los elementos de una base, o más bien tiene la misma cantidad de elementos una base que la otra. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, a ver, ahora sí, la ida. Ya sé que ya la había puesto, más bien el regreso. El regreso. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues supongamos que tenemos a beta, base de B, y gamma es base de W. Como la dimensión de B es igual a, o bueno, mejor lo voy a poner así. La cantidad de elementos de beta es la dimensión de B. Por definición, la dimensión de B es la cantidad de elementos de una de sus bases, de cualquiera de sus bases. Esto es igual a la dimensión de W por hipótesis. Esto simplemente es la hipótesis que nosotros tenemos, tienen la misma dimensión. Pero esto es lo mismo que la cardinalidad de gamma, o sea, la dimensión de W es la cantidad de elementos de su base. Esto lo que quiere decir es que beta y gamma tienen la misma cardinalidad. Y eso lo que quiere decir es que existe una biyección. Existe f de beta en gamma biyectiva. Entonces, pues para simplificar, yo creo que a f de b lo voy a llamar simplemente w sub b para tener la notación como la había puesto aquí. Entonces ya a cada elemento de la base beta le voy a asignar a un elemento de la base gamma y uno solo, y además va a ser su proyectivo. Entonces definimos ya teniendo esto, definimos a T como la única transformación lineal, la única transformación lineal T de V en W,
tal que, pues sí, tal que T de B es igual a W sub B para todo B en beta, para todos los elementos de la base, que es esto que estoy mencionando aquí. Entonces, esta asignación, digamos T restringida a la base, es una biyección entre las dos bases. Pero, digo, esto como que está claro, como que es más o menos obvio que es lo que tenemos que hacer, dadas todas las pistas que ya les di, que ya les mencioné, pero hay que demostrar que T es un isomorfismo. Y pues como nosotros, por el teorema que demostré aquí, por este teorema, hay que demostrar que T es un isomorfismo, entonces basta con demostrar que es una biyección, es decir, que es suprayectiva y que es inyectiva. Vamos a hacerlo entonces. Por demostrar que T es biyección, entonces pues sí, son dos pasos. Número uno, T es, digamos primero T es supra. Y sí tengo que probar que T es suprayectiva y que es inyectiva, porque aunque, como les decía, una de las cosas que vimos es que si tienen la misma dimensión, entonces que sea biyectiva es equivalente a decir que es suprayectiva, y eso es equivalente a decir que es inyectiva. Ustedes podrían decir, bueno, entonces, ¿por qué no solo pruebas una de estas, ya sea pruebas que T es suprayectiva o pruebas que T es inyectiva, y ya con eso tienes que es biyectiva? Y la razón es porque estoy pidiendo también esta hipótesis. Estoy pidiendo para esto, para este corolario, se pide que las dimensiones sean finitas. Pero aquí yo no estoy suponiendo, no estoy suponiendo que las dimensiones sean finitas. Las dimensiones pueden ser infinitas si quieren. La dimensión de B y la dimensión de W puede ser infinita si quiere. Entonces tengo que probar las dos cosas. No basta con probar solo una de ellas. Si ustedes están con dimensión finita, como es el caso de, por ejemplo, el Axler o el Friedberg, así lo hacen con dimensión finita todo, solo prueban una de estas dos. Pero no, yo voy a probar ambas porque no estoy suponiendo eso. Ok, vamos a hacerlo entonces. Es muy sencillo en realidad. A ver, ¿qué significa que T sea de esta manera? Pues lo que significa es que si nosotros tenemos... igual esto también lo voy a poner en una nubecita aquí. Esto simplemente es para, eh, es esto que ya dije yo mismo, pero, eh, pero lo voy a volver a decir. Este, que T esté definida de esta manera quiere decir que si nosotros tenemos un elemento en B, entonces B se puede escribir como una combinación lineal de elementos alfa n b n. Se puede escribir como una combinación lineal de elementos de beta, de la base beta. Entonces, cuando yo haga T de B, esto es T de alfa 1, B1, más, etcétera, más alfa n, Bn, y esto va a ser igual a alfa 1, W sub B1, más, etcétera, más alfa n, W sub B. N. Entonces, así es como se calcula T. Tengámoslo en mente. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos... ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un elemento W en W? Nosotros lo que queremos probar es que T es suprayectiva. Así que lo que queremos probar es que si nosotros agarramos a cualquier elemento de W, entonces existe un B en B, tal que ese elemento de W es T de B. O sea que todos los elementos de W los podemos ver de la forma T de alguien. Vamos a encontrarlo. Si nosotros tenemos a W en W, entonces, pues existen W1 hasta WN, voy a poner en gamma, y alfa 1 hasta alfa n en F, tales que W es alfa 1 W1 más, etcétera, más alfa n WN. ¿Sí? W se puede escribir como una combinación lineal finita, pero eso no es necesario mencionarla porque las combinaciones lineales
siempre son finitas. Una combinación lineal de elementos de la base, gamma, porque gamma es una base de W, entonces puede escribir como combinación lineal de elementos de la base. Pero, pues existen B1 hasta Bn en beta, tales que W1 es W sub B1 y etcétera, hasta Wn es W de Bn. ¿Por qué? Porque esta asignación de AB asignarle un WB, que es la asignación F que le pusimos aquí arriba, donde exactamente está, que F de B es W sub B, es una biyección, es biyectiva, en particular es suprayectiva, y que sea suprayectiva justo nos dice esto, que W1 o todos los elementos de gamma son F de alguien. Entonces, existe un B1, tal que W1 es F de B1, o sea, W sub B1. Entonces, todos los elementos de gamma vienen de alguien de beta, porque existe esta biyección. Entonces, simplemente nosotros tomamos a estos y pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto lo voy a borrar. Pues nosotros ya podemos definir a nuestro elemento B en B, tal que nosotros ya podemos definir a nuestro elemento B en B, tal que al aplicarle T nos da este elemento W. ¿Y cómo lo definimos? Como T igual a alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa N Bn. Sea B en B tal que eso. Entonces, pues nosotros vamos a tener que T de B es igual a T de alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa NBN. Y pues por lo que nosotros ya, por lo que escribí aquí, pues esto es alfa 1 WB1 más, etcétera, más alfa N WPN. Pero esto es por esta equivalencia que así fue como escogimos nosotros a los Bs. Esto es alfa 1 W1 más, etcétera, más alfa NWN, que es W. Entonces nosotros ya encontramos o construimos a un B en B, tal que W es T de esta B. Con lo que nosotros tenemos que T es suprayectiva. ¿Ok? Vamos ahora a demostrar entonces que, número 2, que T es inyectiva. Y esto en verdad es muy sencillo. Nosotros tenemos que, bueno, ¿cómo demostramos que T es inyectiva? Pues lo que hay que demostrar es que si T de B es igual a 0, entonces B es igual a 0, que es lo mismo que demostrar que el núcleo de T es simplemente el unitario de 0, que pues nosotros ya hemos, este es el 0 de W, este es el 0 de B. Nosotros ya hemos visto hace unos cuantos capítulos cuando hablamos del núcleo, nosotros ya hemos visto que esto es lo mismo, es equivalente a decir que T es una transformación inyectiva. Entonces, pues me parece que es lo más sencillo hacerlo de esa manera. Supongamos que T de B es igual a 0. O bueno, sea B en B. Supongamos que T de B es igual a 0. Entonces lo que hay que probar es que B es el 0 de B. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es, pues justo escribir a B como combinación lineal de elementos de la base. Bueno, tengo que ponerlo así. Existen B1 hasta Bm. Voy a poner ahora M para variar. En beta y
alfa 1 hasta alfa m en F, de tal manera que B es igual a alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa n m Vm. Y pues si yo demuestro que todos los alfas son iguales a 0, por ejemplo, entonces yo habré demostrado que B es igual a 0. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacer T de B, vamos a calcularlo. T de B es T de alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa M. ¿Por qué puse aquí W? Ya me estoy adelantando yo. PM. Y pues eso, por lo que les mencionaba yo aquí, es alfa 1 W B1 más, etcétera, más alfa M W PM. Eso por un lado. Por otro lado, esto es igual a 0. Eso es lo que estamos suponiendo, el 0 de W. Entonces, a ver, aquí todos estos Bs los estoy tomando como Bs distintos, porque si estoy haciendo la combinación lineal aquí, pues todos son distintos. Como mi transformación F, que manda a los elementos de beta, a los elementos de gamma, como el W subíndice, es una función inyectiva, entonces todos estos Ws también son distintos. Por lo tanto, esta es una combinación lineal de elementos de todos los Ws, Bis, son elementos de gamma distintos. Todos esos son elementos de gamma distintos. Por lo tanto, esta es una combinación lineal de elementos de gamma y todos distintos que nos da igual al 0 de W. Pero gamma es una base. Por lo tanto, gamma es linealmente independiente. Entonces, como que para la suprayectividad utilizamos que gamma generaba. Que gamma generara era suficiente para nosotros tener que a W lo podemos escribir como esto. Y utilizamos que nuestra transformación F era suprayectiva. Ahora, lo que estamos haciendo es que gamma, lo que estamos usando es que gamma es linealmente independiente y que nuestra función F entre beta y gamma es inyectiva para demostrar que T también es inyectiva. Entonces, gamma es es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, la única manera en que esta combinación lineal pueda dar 0 es que todos los alfas sean 0. AM igual a 0. Entonces, todos los alfas son igual a 0, pero B es igual a alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa M BM, pero pues esto es 0 veces alfa B1 más 0 veces B2, etcétera, más 0 veces BM. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que B es igual a el 0 de B, con lo que concluimos esto. Con lo que concluimos que T es inyectiva. Entonces, demostramos que T es inyectiva y es suprayectiva, por lo tanto, T es biyectiva. Y por lo tanto, nosotros tenemos que B es, en efecto, isomorfa con W a través de esta transformación T, porque basta con que T sea biyectiva para que sea un isomorfismo. Y entonces, pues ya B y W son isomorfos. Entonces, dos espacios vectoriales son isomorfos si solamente si tienen la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, entonces existe un isomorfismo. ¿Cuál es ese isomorfismo? El isomorfismo que traduce una base a otra. Y además, si son isomorfas, entonces tienen la misma dimensión, ¿verdad? Por los teoremas, por el teorema de la dimensión y sus corolarios que veíamos. Pero eh, ahorita terminamos ya en un momento, que ya sé que ya me estoy alargando, pero hay unas cosas importantes que les quiero decir en preparación para la siguiente clase, el siguiente capítulo, que es lo de transformaciones
de matrices, o más bien matrices asociadas a transformaciones lineales, que eso va a estar muy cool. Pero, sí, nosotros vamos a tener eso. Entonces, ¿cuál es el espacio vectorial que tú te imaginas cuando dices, pues un espacio vectorial de dimensión n? Si nosotros ya sabemos que todos los espacios vectoriales de dimensión n son isomorfos, por lo tanto, a lo mejor vale la pena que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, pues trate de hacerlo isomorfo a el espacio vectorial que a mí más me gusta, el espacio vectorial de dimensión n. En este caso, si estamos ya hablando de dimensiones finitas, el espacio vectorial de dimensión n, digamos, no sé, por decir un ejemplo, tú tienes que el espacio vectorial en el que quieres trabajar es de dimensión 3, ¿ok? Si tú estás en el campo F, ¿cuál es el espacio vectorial de dimensión 3 que más te gusta o en el que preferirías trabajar, el más sencillo? Es una pregunta en serio. Pausa el video y vea los comentarios y dime cuál es tu respuesta. Yo espero aquí. Ok. Si ya estás de regreso, la respuesta es, no importa quién seas y cuál espacio vectorial te guste más, el espacio vectorial más sencillo es Fn, ¿verdad? Si estás en los reales, pues Rn, ¿no? En el caso específico que yo decía de dimensión 3, pues R3. Este es siempre el espacio vectorial más sencillo. Y es más, la base más sencilla de este espacio vectorial es la canónica. La base que va 1,0, digamos en el caso de R3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la base canónica, la que más nos gusta. Pues, considerando lo que yo acabo de demostrar y de decir aquí, nosotros obtenemos un corolario que dice que eh, la dimensión de B es igual a n si solamente si B es isomorfo con Fn. ¿Por qué? Porque la dimensión... ¿prueba? La dimensión de Fn es n, ¿verdad? Simplemente tomemos a la base canónica, veamos que tiene n elementos, entonces pues ahí esa es justo la dimensión. La dimensión de, de Fn es n, por lo tanto, la dimensión de B es igual a n, igual a la dimensión de Fn, si solo si B es isomorfo con Bn, con Fn, perdón, por lo que acabamos de probar, por el teorema anterior. Entonces, nosotros vamos a querer, por lo general, querer asociar a nuestro espacio vectorial B con nuestro espacio vectorial que nos gusta. Además, nosotros ya hablamos o ya dimos una asociación, ¿verdad? Simplemente, si nosotros queremos hacer una asociación, o sea, por el resultado de este teorema que probé aquí, por la prueba de aquí del regreso, yo ya sé de una transformación lineal, que es pues justo la transformación lineal que hace esto, de una transformación lineal que puedo dar. Lo único que tengo que hacer es elegir a una base de mi espacio del dominio y a una base de mi espacio del codominio. Entonces, si son de la misma dimensión, yo ya puedo elegir a una, eh, a una transformación lineal siempre y cuando yo tenga una base. En particular, si yo quiero hacer a mi transformación lineal de B a Fn, pues ¿cuáles son las bases que más me convienen? Pues mi base que más me conviene de B, pues quién sabe cuál sea, ¿no? A lo mejor va a haber una base que me guste mucho, a lo mejor va a haber una base que me sirva más para, dependiendo del problema. Pero por lo general, casi siempre, la base que nos va a gustar de Fn es la base canónica, la base trivial. Entonces, pues no sé, digamos que yo tengo a mi espacio vectorial con una base beta
que es B1 hasta Bn. Y yo tengo a mi espacio vectorial Fn con una base que va a ser la base canónica, ¿verdad? E1 hasta En, en donde EI pues simplemente es 0, 0, puros ceros, y tenemos un 1 en la posición I, 1 en la iésima entrada, o en la iésima, en la posición iésima. Entonces, pues E1 pues tiene el 1 en la primera posición, E2 tiene el 1 en la segunda posición, E3 tiene el 1 en la tercera posición, y así hasta que nos acabemos todas las entradas. Si nosotros, una asignación de aquí muy sencilla que nosotros podemos hacer, pues es simplemente mandar a BI, lo mandamos a EI, a la entrada canónica EI. ¿Cómo quedaría nuestra transformación entonces? Si nosotros tenemos T de B, pues si B lo podemos escribir como alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa N Bn, pues esto va a ser alfa 1 E1 más, etcétera, más alfa N En, pero pues esto es muy fácil de calcular. Simplemente la alfa entra en la entrada que tiene el 1 y pues todas las demás que tienen ceros siguen siendo ceros. Entonces cuando sumamos todo, esto simplemente nos da alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n. Entonces esta transformación de B en Fn, cuando B tiene dimensión n, pues es una transformación que si nosotros escribimos a B como la combinación lineal de los elementos de la base N, simplemente nos da a todos los coeficientes, alfa 1, etcétera, alfa n. Y la transformación inversa es muy fácil, pues simplemente si nosotros tenemos, qué sé yo, lambda 1 hasta lambda n, pues simplemente lo que nosotros hacemos es que esto sea lambda 1 b1 más, etcétera, más lambda n bn. O sea, esto es muy sencillo. Esto lo único que estamos haciendo es agarrar nuestra combinación o tomar a nuestra combinación lineal de nuestro elemento b y nos quedamos con los coeficientes. Y de regreso, esto simplemente me está dando a los coeficientes y los mando de regreso a mi espacio b, multiplicando a los elementos de la base correspondientes. Entonces, esta transformación es una transformación muy importante y que va a ser de mucha utilidad para después cuando estemos en lo de las matrices y en lo de la matriz asociada a una transformación y todas estas cosas. Que es tan importante que tiene su propio nombre, tiene su propia definición y se va a llamar la representación de un vector. Entonces, si B es un elemento de B, la dimensión de B es igual a n finita y beta es una base de B, entonces la representación de B con respecto a la base beta, entonces la representación de B con respecto a la base beta es esta transformación que ahora le voy a poner nombre y se va a llamar phi de B, o puede ser phi escrita de esta manera, lo mismo. Phi de beta, phi sub beta es la transformación lineal de B a Fn, la única transformación lineal tal que phi sub beta de alfa 1 B1 más, etcétera, más alfa n Bn. Déjenme ponerlo aquí. Respecto a beta, que digamos que beta es B1 hasta Bn.
Y esto es igual a el vector de los coeficientes. La única transformación que es eso. Y además, una observación es que phi beta es un isomorfismo, por todo lo que acabamos de platicar. Porque manda una base a una base y tienen la misma dimensión los dos espacios. Noten ustedes que que para que esto funcione, esto tiene que estar en orden, ¿verdad? Si yo pongo en un orden diferente, pues aquí estos vectores, estas entradas de estos vectores van a quedar en un orden diferente. Entonces, aunque aquí yo a beta lo estoy poniendo así como un conjunto nada más, técnicamente estamos pensando que beta es una base ordenada, es un conjunto ordenado. Aquí el orden sí importa. Entonces, nada más un pequeño paréntesis y la representación de B la denotamos, o la representación de B chiquita, de este elemento, digamos, si B es igual a lambda 1, B1 más, etcétera, más lambda n, Bn, entonces la representación de B es phi beta de B, que la vamos a denotar como poner a B entre paréntesis cuadrados y subíndice beta. Entonces esa es la representación del vector B y pues va a ser obviamente solo lambda 1 y así hasta lambda n. Entonces pues la representación de B como vector, digamos, como lo que nos gusta que sea un vector, como una eneada, es simplemente poner a los coeficientes de la base ordenada previamente elegida. Entonces esta es la representación con respecto a la base beta. Y pues sí, la única observación que cabría hacer aquí es que phi sub beta es un isomorfismo y es como el isomorfismo canónico. El isomorfismo canónico de B con respecto a la base beta. De B en F a la N. Y pues, solo para que lo sepan, si B es de dimensión infinita, digamos que la dimensión de B es kappa, donde kappa es un cardinal infinito. Entonces, sí va a ser isomorfo a un F a la algo, pero ese algo es como kappa o los subconjuntos finitos de kappa. Pero, o sea, sí hay una manera de representar esto cuando nosotros estamos hablando de dimensiones infinitas, pero pues no, bueno, no es necesario que nos metamos con estas situaciones tan chistosas, tan raras. Pero bueno, sí, vamos a dejar esto hasta aquí y la siguiente vez ya vamos a hablar de las matrices, que pues, ¿qué es una matriz? Básicamente una matriz nos sirve para representar una transformación lineal de Fn en Fm. Entonces, si nosotros tenemos una transformación, esto lo podemos representar como una matriz, porque la matriz multiplica al vectorcito de Fn y nos da el vector de Fm, y entonces vamos a ver que todas las transformaciones lineales se pueden ver como matrices de esta manera, una matriz A, si son de Fn a Fm, porque pues estos son los que son así como los vectorcitos, las eneadas, las emeadas que nos gustan. Pero, ¿qué pasa si nosotros elegimos a una base de nuestro vector B y nosotros elegimos a una base de nuestro espacio vectorial B y nosotros elegimos a una base de nuestro espacio vectorial, que es beta, de nuestro espacio vectorial W, y nosotros tenemos una transformación lineal aquí? Esta transformación lineal, cuando nosotros la pasamos para acá y la regresamos desde aquí, ¿cómo se convierte esta transformación lineal en una matriz? Y esa matriz, digo, ahorita lo estoy diciendo rápido, ya sé que puede ser confuso, pero esa matriz va a ser la matriz asociada a la transformación lineal con respecto a las bases beta y gamma. Entonces, va a estar muy interesante, va a ser una cosa muy chida, pero bueno,
Si les gustó, ya saben que por favor denle like, suscríbanse si no se quieren perder el capítulo que sigue y nos vemos en el siguiente. Adiós.